noches, esto es A Dos Voces, estamos de vuelta. Ustedes saben, A Dos Voces, rabiosa, vivo todo el verano. Estuvo Edgardo todas las semanas pasadas. La semana pasada me tocaba a mí, pero estuve con COVID, así que estuvo Edgardo. Y hoy comenzamos y seguimos con toda la actualidad, como seguimos en enero, con todo lo que está pasando. Vamos a hablar del dólar, ¿no? ¿Es posible que la economía funcione sin dólares? ¿Es posible que el dólar se mantenga en estos valores sin dólares en el Banco Central? Bien, ahí está Sergio Berni. Vamos a hablar, obviamente, de todo el tema del narcotráfico. ¿Es posible combatir el narcotráfico con las peleas entre Berni y Aníbal Fernández? ¿Hay que legalizar la droga? Se lo vamos a plantear a Sergio Berni, que viene acá, promete decir de todo. Así que en un ratito vamos a hablar con él. Está Hernán Lacunza. Hoy hubo una reunión muy importante de Juntos por el Cambio, el expuso de los diputados. Se está jugando a ver qué pasa con el acuerdo del fondo en el Congreso. Pero claro, en el fondo más que el FMI, es lo que dijo el presidente, ¿no? Si no hay acuerdo, hay que llamar a un feriado cambiario y bancario. Vamos a hablar con él. Está Javier Milei, está llegando a los estudios de A Dos Voces. Está Nicolás del Caño, también vamos a hablar. Hicieron la marcha ayer criticando. Ellos durante la campaña electoral, ojo, fueron los caballitos de batalla en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, que todo el mundo se iba a poner de acuerdo. Se viene el ajuste, viene Hernán Lombardi, también vamos a hablar con él. Y también vamos a estar con el tema de transportes. ¿Hay un tarifazo del transporte? Esta discusión entre la provincia y la capital federal, ¿esconde un tarifazo? Bueno, vamos a hablar de todo eso. También vamos a estar con Jorge Macri y vamos a ocupar el tema, obviamente, del día. Tenemos acá, mira, las cartas de los políticos. Después la vamos a dar vuelta y te la vamos a contar. Los secretos de los políticos están acá. Y te lo vamos a mostrar aquí en A Dos Voces, ¿no? En un programa, como vos ves, caliente, narcotráfico, legalización de la droga, las reservas a rojo vivo, el tema del tarifazo en la capital federal. Todos esos temas los vamos a tratar aquí, obviamente, en A Dos Voces con todos los protagonistas. Todas las voces y como decimos siempre, ¿no? Ahí está Hernán Lombardi. Como decimos siempre acá, no hacemos ni periodismo militante, ni periodismo de guerra, hacemos periodismo en A Dos Voces. Y vamos a hablar con Hernán Lacunza, es uno de los referentes económicos de la oposición. Y hoy hubo una reunión, ¿no, Hernán, precisamente en diputados? Sí, ¿qué tal, Marcelo? Buenas noches. Sí, hoy hubo una reunión del bloque del PRO en la Cámara de Diputados para tratar, para entender este preacuerdo, entendimiento que el gobierno anunció con el Fondo Monetario. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Van a acompañar al gobierno o están deshojando la margarita? Marcelo, no se puede tener una opinión de esta naturaleza tan importante sin conocer los detalles y la letra, yo no diría la letra chica, sino la letra gruesa, que tampoco se conoce. Nadie puede a priori ni acompañar ni rechazar una hoja en blanco. Y la verdad que hoy lo que tenemos es una hoja en blanco. Hay un camino crítico ahí trazado de metas fiscales y monetarias, pero no hay ni un solo renglón después de 26 meses de gobierno de qué va a hacer, cómo piensa alcanzar esas metas. O sea, esas metas que se dieron a conocer, que dio Guzmán, no alcanzan, digamos, son objetivos más que cómo... Bueno, objetivos está bien tener. No sé por qué el gobierno... ¿Te acordás que el gobierno despreciaba ese tipo de recorridos, sí, diciéndolo, subestimándolo? Decía, no, eso es un PowerPoint. Bueno, eso por ahora es un PowerPoint, es un cuadro. Ahora, lo que no está definido es cómo se van a alcanzar, cuál va a ser el vehículo, cuáles van a ser las medidas tributarias, con las jubilaciones, con las tarifas. Tienen ahí un laberinto del cual no saben cómo salir con el tema tarifas. O nada de eso hay detallado, entonces apela a un realismo mágico que básicamente Marcelo le dice, bueno, voy a agarrar la Ferrari que tengo en la cochera y voy a recorrer. Y no tiene una Ferrari, ¿no? Ahora, Hernán, el tema, porque bueno, el acuerdo con el fondo, ok, pero acá hay un tema
quizás a priori, ¿no? Que es que no hay dólares en el Banco Central. ¿Puede funcionar la economía como está hoy el Banco Central? Bueno, al igual que en la negociación con el fondo, que fue este preacuerdo, un volantazo de último minuto después de 25 meses de gobierno y la madrugada del día del vencimiento, que se conocía hace 3 años que estaba ese vencimiento. Lo mismo me parece que pasa en el mercado de cambios. Viste que el gobierno tiene alguna parsimonia y dice, bueno, no hace falta un acuerdo rápido, sino un acuerdo bueno. Bueno, probemos con un acuerdo bueno y tardío a ver qué pasa. Y las reservas son parte de eso. La Argentina hoy no es que no tiene capacidad de generar dólares, sino no tiene capacidad de retenerlos, que es bastante peor. El año pasado tuvimos 18 mil millones de dólares de superávit comercial, o sea, de exceso entre lo que vendimos y compramos al mundo, y no retuvimos ni uno, con cepo y con pandemia o con cuarentena que los viajes al exterior estuvieron limitados. Aún con esas condiciones favorables, con la soja en precio récord, tendríamos que estar discutiendo cómo desmontamos el cepo, y no, cada vez lo apretamos cada vez más. Entonces, hay un problema estructural ahí que con una parsimonia se enfrenta y bueno, hoy tenemos reservas negativas, ¿no? Los miembros hicieron una autocrítica, porque bueno, el gobierno dice, y tengo todo este baile, toda esta historia, porque Macri me dejó una deuda de 54 mil millones de dólares, ¿no? Que de paso, vamos a decir, usted asumió como ministro y tuvo que... fue una suerte de bombero en el último tramo del gobierno de Macri. Sí, pero más allá de las responsabilidades individuales o colectivas, acá, digo, yo entiendo, una pequeña precisión, la deuda fue 45 mil millones de dólares, ¿no? Pero es lo mismo, es mucho igual. Me parece, o sea, yo entiendo ese argumento y por supuesto que hicimos la autocrítica y la hicimos pública, ¿no? El expresidente Mauricio Macri escribió un libro y ahí hizo su autocrítica y además la hicimos hace 2 años que venimos teniendo una autocrítica, entiendo que pública y abundante. No vi otro gobierno que haga autocrítica como... Pero sí, me parece que tenemos que mirar hacia adelante, aprender de eso. Lo entiendo como ese argumento como chicana política, ¿sí? No lo entiendo como argumento lógico de cómo vamos a superar, porque aún presumiendo, concedamos un segundo, sí, si aquel estuvo mal, eso no justifica que ahora hagamos otro mal. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Un error no se compensa con otro, un presunto error no se compensa con otro. Así que la verdad que tenemos que concentrar la energía en este acuerdo. Si es, primero, ¿por qué llegamos a esta instancia sin reserva, con la brecha en 110%, o el dólar blue a 217 que terminó hoy, y en el último minuto pegando un volantazo que tiene consecuencias, ¿no? Porque vos contra las cuerdas negociás peor. Entonces, o sea, ¿se equivocó Guzmán en la estrategia? Bueno, Marcelo, yo no hablo de responsabilidades El individuales. Ministerio Económico, está bien, para está no bien. Ponerlo... Bueno, el gobierno. Bueno, plantea una estrategia de negociación, primero con una secuencia inusual, primero la deuda con acreedores privados, después el fondo. Siempre yo presumo que porque no quería poner un programa arriba de la mesa, porque le tienen cierta alergia a dar ese programa, con realismo mágico, no, voy a agarrar la Ferrari y voy a correr, y en realidad tiene bueno, entonces, sí, no es gratis, o sea, el tiempo importa. El tiempo importa, porque en el medio, este gobierno empezó con 12 mil millones de reservas netas, tiene 0. O sea, perdió 12 mil y además no retuvo los 27 mil millones de dólares de superávit comercial de 2 años. Entonces no es gratis. Ahora, Hernán, reserva 0. ¿Y es factible no devaluar o no hacer un salto cambiario, como comprometió el ministro, con reserva 0? Bueno, no sé, depende de lo que hagan. El dólar hace por las malas lo que la política económica no hace por las buenas. Entonces, si hay un programa consistente que reduzca el agujero fiscal, que deje de emitir, que deje de generar inflación. La situación. Exacto. Bueno, eso va a bajar la brecha. Ya lo hizo el gobierno. Tuvo una capacidad de reacción, ¿te acordás? En octubre de 2020, que hizo algo de austeridad fiscal y prudencia monetaria, le duró 6 meses y amortiguó un poco esa tensión. Ahora, claro, con reserva 0 es todo mucho más difícil, porque vos ponele ahora, quieren hacer esto que es le llaman el crawling peg, que es
un deslizamiento. De ajustes pequeños. Exactamente, que todos los días el dólar le gane un poquito a la inflación de ese día. Bastante quirúrgico, ¿no? Ahora, eso puede ser dinámicamente inestable. Si vos sos importador y yo soy exportador, vos te enterás de esa estrategia, vos querés comprar en planta baja y yo quiero vender en cuarto piso. Entonces, podés precipitar lo que querés evitar, porque que es el saldo cambiario. El gobierno decía, bueno, llevo la negociación hasta último minuto porque si entro en default, el Fondo Monetario tiembla. ¿Eso fue erróneo? ¿Esa estrategia fue errónea? Bueno, creo que sí, porque bueno, obviamente el default lo tenés que evitar, pero no en el último minuto. Porque ahí negociás contra las cuerdas, le tenés que decir al fondo todo que sí, como se hizo con las metas. Por ejemplo, no generaste el consenso interno dentro del gobierno, una cosa insólita, ¿no? Un programa, un tema tan importante para el presente y para el futuro de Argentina, al día siguiente la mitad del gobierno se desmarcó. Entonces, bueno, cuando trabajás así, con improvisación, y no que ese preentendimiento sea el último eslabón de una secuencia lógica de negociación, sino que fue un manotazo de último minuto, la madrugada del día que había que hacer el pago, que se conoce hace 40 meses, bueno, tiene un montón la improvisación se paga, ¿no? Vos planteaste el tema del gobierno, ¿no? O sea, la división, o sea, Máximo lo planteó, o sea, de la cámpora. Eso, porque me da la sensación de que la oposición querría, no sé si acompañar al gobierno, pero que fluya y que el acuerdo salga y bueno, que evitar un default. Pero que la situación interna del gobierno los complica a ustedes, porque, claro, la cámpora va a estar en contra y Juntos por el Cambio a favor, no suena muy bien, no suena muy claro. Más que nos complica a nosotros, complica a los argentinos, Marcelo. O sea, la oposición tiene un rol institucional en el Poder Legislativo que es controlar que este auto no se estrelle, si querés, o preservar, porque vamos 45 millones de pasajeros arriba. Y ese es el rol de la oposición, que fue ratificado en las elecciones legislativas de hace 3 meses, de medio término, hace 3 meses, sí, que nos dieron. Ahora, eso no significa ser co-conductor. Hay un piloto y una copiloto. O copilota, no sé cómo se dirá. Sí, Cristina, sí. Bueno, si uno en la que llegan a una encrucijada, como ahora, llegan a la esquina y uno gira para la izquierda, otro para la derecha, bueno, no es un problema de la oposición, es un problema de todos los argentinos que dicen, bueno, y el rol de la oposición es, mira, yo preservo que no se convierta en el auto del chico de Mar del Plata, ¿te acordás? Si nos matamos, nos matamos. Eso sería... Si aquel acuerdo salió mal, eso no se compensa con otro acuerdo que salga mal, ¿okay? Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Tengo entendido que, bueno, en los análisis internos que hicieron ustedes, La Espina, que bueno, dijo, pero esto es una trampa, dejan el ajuste mayor para el próximo gobierno, que ustedes esperan ser Juntos para el Cambio. Que es un préstamo, o sea, visto no de la óptica de Máximo, sino del albertismo, decir, mira, hicimos un acuerdo puente, mucho ajuste no hay, y los problemas pasan para el próximo gobierno. Bueno, esa es una lógica que bastante frecuente en este gobierno, que más bien toma decisiones, mira en su horizonte, cuando conduce, no mira el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, sino que mira el próximo lunes. Entonces va tomando decisiones y va acumulando problemas. El del dólar que hablabas antes, el problema ahora es difícil, es elegir lo menos malo, pero en el medio perdiste todas las reservas que perdiste o no retuviste. Porque no hiciste bueno, esto es lo mismo. En las tarifas, por ejemplo, ahora estamos en una encrucijada de tarifas difícil de salir, de enfrentar. Ahora, el problema no es cómo salir, sino por qué acumulaste, incubaste ese atraso de tarifa. Tuviste más 120% de inflación en 2 años, las tarifas subieron 7, 9. ¿Sí? Entonces, bueno, te vas metiendo vos en laberintos, sí, y después se confunde el remedio con la enfermedad. Ahora, Hernán, usted es una persona muy moderada, pero de todo lo que usted dice, yo concluyo que esto es un despelote. Bueno, claro que es un despelote, Marcelo. Tenemos la pobreza en 40, la inflación en 50 y la brecha cambiaria en 110. Flor de despelote. Ahora, lo que tenemos que tratar de hacer es cómo hacemos para
la economía es un transatlántico, no una lancha rápida. Eso no va a bajar todo en un día. Ahora, hagamos que deje de crecer en primer lugar. Problema, digamos. Pongamos una hoja de ruta, bueno, enhorabuena, que se ponga arriba de la mesa. Ahora, digamos, y no supongamos, no, voy a agarrar la Ferrari. Tengo un Torino de la década del 70, entonces voy a resolverlo con crecimiento. Cada vez que sacan el Torino a la calle anda a 60 metros y se queda en la banquina. Porque claro, atrasa 50 años, ¿no? Mañana se reúne, digamos, la mesa de Juntos por el Cambio para analizar el acuerdo con el fondo. ¿Y usted qué le recomendaría? No, que lo que digo públicamente, también lo digo en privado, o sea, no se puede tener una opinión categórica sobre una hoja en blanco. Entonces, no presumamos que tenemos una Ferrari porque no la tenemos. Entonces, que haya un plan respaldatorio de esa hoja de ruta. Porque Marcelo no es por Juntos por el Cambio, no es por el fondo, es por los argentinos, que necesitamos bajar la pobreza de 40, la inflación de 50 y la brecha de 110. Quizás eso, con un buen plan, va a bajar en el orden inverso. Primero la brecha, después la inflación y después la pobreza. Pero eso no está a la vista. Entonces, me parece que hay que reclamar eso como argentino. Ahora, Hernán, el presidente de la Nación, después que hizo el anuncio, el fin de semana hizo una nota en página 12, dijo, si no se hacía el acuerdo, el lunes y martes había feriado cambiario. Iván, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pero me parece que tiene razón. Ahora, ¿cómo llegó el país a esa situación? O sea, si el dilema del viernes es o este acuerdo o feriado cambiario el lunes, bueno, entonces, ¿qué hicimos el jueves, el miércoles, el martes, el mes anterior? ¿Cómo llegamos a ese borde de precipicio? Y la verdad que tiene razón, era muy probable, con reserva cero, después de perder todo lo que se perdió, 12.000 millones de reservas netas más los 30.000 de superávit comercial de los 2 años, que no se retuvieron, con la soja en 600. Bueno, los problemas se incuban antes de que se vean, ¿sí? Los cambiarios, los de la negociación de la deuda, después la inflación. Eso después nos pasamos horas en la tele discutiendo la inflación, la pobreza y la deuda. Son consecuencias. Las causas son las decisiones de política económica, de gasto, de impuestos que tomamos, de tasa de interés, de política cambiaria que tomamos en los meses previos. Usted es profesor, ¿no? ¿Profesor universitario? Sí. ¿Y qué nota le pone a Guzmán? No califico funcionarios. ¿Sabes por qué, Marcelo? Es más fácil hablar en la tele que estar ahí sentado, así que no. ¿Pero lo aprueba o lo desaprueba la gente? Depende, no lo califico, no es que no le pongo una nota numérica. Se lo desaprueba, pero. A mí me parece que la política económica del gobierno es muy pobre y sobre todo muy miope, muy cortoplacista. ¿Piensa que este traspaso de los colectivos a la ciudad esconde, digamos, una forma de un aumento de tarifa para que se haga responsable Larreta y no Alberto? Mirá, Marcelo, la relación nación con las provincias, en este caso con la ciudad, hay que ponerla en un marco, digamos, institucional adecuado, que es la coparticipación. Estas chicanas, más que chicanas, es cómo dañar al adversario político, que el año pasado pasó con un punto de coparticipación. Sí. Ahora, tirarnos los problemas por arriba del paredón de la General Paz, ¿sí? de la autopista de la General Paz, es jugar con los argentinos. Porque de cada lado de la General Paz viven argentinos, porteños, bonaerenses, y esto de que se haga cargo la jurisdicción es la verdad que me parece una política nacional, en este caso una medida muy mezquina. Bien. Muy oportunista. Gracias, Hernán Lacunza. Vamos a ver qué pasa mañana. De acuerdo. Gracias a vos. Ahí está Milei, está Hernán Lombardi, está Del Caño, está Berni por ahí, creo que sí. Ahí en un ratito acá están las cartas de los políticos. Después te las vamos a mostrar, Vamos a ver, le vamos a pedir a Hernán Lombardi o Del Caño que corten. A ver. Y está Milei. Milei, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, queríamos hablar, ¿se puede manejar la economía sin reservas?
como estamos ahora? Bueno, para los burros e ignorantes, ¿sí? Sí. Digamos, claro, para ellos no, porque ellos creen que el nivel de precios viene determinado por el tipo de cambio. Eso es un problema de índole técnico, de ignorancia, digamos, de creer en la teoría objetivo del valor, Sí. digamos, donde vos, por ejemplo, determinás los precios por los costos, los cuales una burrada. Digo, eso fue superado en 1871 con Menger, con Gibbons, con Barra, o sea, es... Sí. Además, si vos tuvieras tipo de cambio flexible, ¿cuánto necesitas tener de reserva? 0, tenés tipo de cambio flexible. Ahora, este gobierno lo que quiere es tener tipo de cambio fijo, Sí. emitir a mansalva para financiar el déficit fiscal, y lo que no se da cuenta es que cuando aumenta la cantidad de dinero por encima de la demanda de dinero, ¿qué pasa? Cae el poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en pesos, en unidades monetarias, suben. El dólar es un precio más y sube como consecuencia de ello. No es que en realidad cuando toco el tipo de cambio se modifican los precios. Eso está mal. Hasta tiene un problema de inconsistencia matemática. Porque si vos querés resolver en un sistema de ecuaciones, digamos, los precios son las incógnitas, el tipo de cambio es una de esas incógnitas. Entonces, Cuando se refiere a los burros, ¿eso a qué se refiere? ¿A Guzmán? Guzmán es parte de, digamos, o sea, de ese grupo de personas que sienten un desprecio por la teoría económica exasperante y un desconocimiento de la evidencia empírica feroz. Ujú. ¿Y el partido de Milei qué va a hacer cuando se trate el acuerdo con el fondo? Nosotros estamos en contra de eso. Y he dado los fundamentos. Fui el primero en señalar que no vamos a acompañar ese acuerdo. Básicamente porque... O sea, vota en contra. Claro, porque tiene algunas cuestiones. O sea, la primera es, tiene un problema de inconsistencia teórica. Es decir, en la teoría económica hay algo que, por ejemplo, se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado. Es el usted lo sabe, Marcelo, Sí. es el modelo más básico de todo, puro ajuste de cantidades. Y aún así, cuando usted aumenta el gasto público, el déficit fiscal sube, no cae, como dice el ministro Guzmán, que dice que él, digamos, va a expandir el gasto público en términos reales, porque de hecho le piensa ganar a la inflación, porque piensa que sube en términos reales para seguir haciendo política fiscal expansiva. Y en ese contexto, él cree que el producto va a subir tanto que el déficit fiscal va a caer. Eso, la teoría económica dice que es falso. Ahora, cualquier persona, yo diría, bueno, Milei, a mí me importa un rábano la teoría económica, a mí me importa la evidencia empírica. ¿Qué dice la evidencia empírica? Que eso Argentina lo usó de los últimos 121 años durante 111. Eso significa que Argentina debe ser el país más rico del mundo. Hoy el tipo de cambio oficial es en torno al 70, un poquito más bajo, y el paralelo somos 130. O sea, es un escándalo de decadencia. No solo eso, como consecuencia de estas políticas fiscales disparatadas que vivimos, o sea, y de despilfarro que vivimos, Sí. eso hizo que desde el inicio del siglo XX hasta hoy tuvimos 17 crisis. De esas 17 crisis, 15 tienen origen en el déficit fiscal. Y ese delirio que tenemos con la política fiscal, desde el año 50 en adelante, hizo que la mitad del tiempo viviéramos en recesión. Y hoy tenemos 42% de pobre y 11% de indigente. Vamos, ¿hasta dónde queremos ir con este modelo? Pero, Javier, Máximo dice, es demasiado ajuste el acuerdo. Bueno, ahí hay dos cosas, si usted me lo permite. Sí. Hay una dimensión que es cómo se ve el problema del Fondo Monetario Internacional, y hay otro problema que tiene que ver qué se discute en el ajuste. Esta es la parte sustancial. Por un lado, fíjese que usted recuerda lo que pasó en el 2001-2002. O sea, había una crítica feroz sobre el Fondo Monetario Internacional, tanto domésticamente como internacionalmente. Y acá que decían, no, el fondo es muy duro. Sí. ¿Y qué decían afuera? El problema con el Fondo Monetario Internacional es que es muy laxo. Yo le voy a decir algo, yo desprecio la institución del Fondo Monetario Internacional. Le voy a explicar por qué. Porque el Fondo Monetario Internacional es el invento de dos personas nefastas. Una es White, que era un espía ruso, ¿sí? Y otro, Es Keynes. Keynes. O sea, con lo cual Obvio. imagínese que digo, o sea, no, pero aparte hay un problema que se llama riesgo moral o moral hazard, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Digo, viene un gobierno, hace un desastre, cuando no consigue financiamiento y termina el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que pasa? El Fondo Monetario Internacional termina salvando a un gobierno desastroso de repente. Fíjese lo que hace con este gobierno. Acá, y como sabe que este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, es un impresentable total este gobierno, ¿qué hace? Le transfiere directamente el ajuste al próximo gobierno. Una locura, es demencial. Sí, ¿Usted piensa que este es como un acuerdo puente para obviamente, el otro digo, gobierno? porque digamos, este gobierno ha mostrado que no solo no tiene solvencia para pagar, sino que además no tiene
voluntad de pago. O sea, el martes 13 lo va a tener que arreglar el próximo gobierno. Exactamente. Sí, este gobierno no lo va a arreglar, o sea, si no lo empeora. Ahora, vamos a esta parte. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy? Es decir, ¿cuál es el punto de la cámpora, por decirlo de alguna manera? El punto de la cámpora es que el ajuste lo pague el fondo, es decir, que lo pague el acreedor. Es decir, vos defaulteás, lo paga el acreedor. Digo, Argentina tiene gran experiencia en eso. Argentina es el máximo defaulteador serial de la época moderna. Tiempos, sí, más que Ecuador. O sea, ya le ganamos a Ecuador, estamos para sacarle unos cuerpos ahí, estamos tomando impulso. Eso es por un lado. Entonces dice que lo paguen los acreedores. Bueno, digo, eso implica tasas de interés astronómicas, después la economía no crece, no acumula capital, hay más pobres, más indigentes. Un desastre, pero no importa. Se equivocan la cámpora en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno no le paga al fondo, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos? Se va a destruir. Eso significa que el riesgo país se va a la estratosfera, eso te destruye la inversión, destruye la creación de puestos de trabajo, destruye los salarios reales, hay una multiplicación de pobres e indigentes. O sea, que creen que lo va a pagar el fondo y lo termina pagando la gente, por más que y la gente, digo, la pero Macri, queda pero Macri. Son ustedes que son unos inútiles. Llevan 2 años para arreglar esto, no lo hicieron. Primer punto. ¿Qué es lo que propone el ala moderada del gobierno y la oposición, digamos que no somos los liberales, libertarios, que hay que hacer el acuerdo? Ahora, ¿el acuerdo de quién paga el ajuste? O sea, porque lo que hay que hacer es que poner las cuentas fiscales en orden. El tema es quién paga el ajuste. El programa que manda el gobierno hace que el ajuste lo pague el sector privado. O sea, además de la inconsistencia macroeconómica, está el problema de que quiere que lo pague el sector privado. ¿Cómo? Apretando con la AFIP y además bajándole transferencias al sector privado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Para mí el ajuste no lo tiene que pagar el sector privado, lo tiene que pagar la política. Ejemplo, se puede, por ejemplo, fíjese esto. ¿Sabe que usted le podría duplicar los ingresos a las compañías sin tocar la tarifa? Es interesante, porque no hay que cometer el error que cometió Aranguren de cargar todo sobre las tarifas. Lo que hay que hacer es recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Entonces yo, por ejemplo, le puedo incrementar los ingresos, se los puedo duplicar a las compañías. ¿Sabe qué? ¿Usted vio la boleta cuando viene? La mitad son impuestos. Elimine los impuestos. Elimine los impuestos a las... Ahí el Estado se va a quedar sin financiación. Entonces lo tiene que pagar la política. Entonces el dilema es, esto o que lo pague la política o que estalle. Y que cuando estalle se lleve puesto a la maldita casta política ladrona que nos está arruinando la vida. ¿Y puede estallar, digamos, la economía ahora en el corto plazo? Bueno, digamos, a ver... O como dijo Alberto, con el acuerdo evitamos un feriado cambiario. A ver, el problema es que el modelo que tiene el gobierno es inconsistente. Si usted hace déficit fiscal, no puede financiar con más impuestos. No lo puede financiar con endeudamiento. ¿Con qué lo va a financiar? Emisión monetaria. O sea, vamos a seguir dándole a la maquinita a lo loco. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a generarse un exceso de oferta de dinero, porque además nadie quiere tener los pesos en el bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a caer el poder adquisitivo del dinero. Entonces, como el dólar es un activo financiero, ¿usted qué hace? Va y compra dólares. ¿Eso qué hace? Aumenta la brecha. ¿Cuál es el problema de la brecha? El problema técnico. Esto es un poquito técnico, pero espero tratar de ser claro. Usted genera un exceso de demanda. Cuando usted tiene un exceso de demanda, quiere decir que en el resto de la economía hay un exceso de oferta. Por ejemplo, ¿qué significa en el mercado de bonos? Que se destruye el precio de los bonos, es decir, el riesgo país por la estratosfera. ¿Sabe cuánto tiene de riesgo país Ucrania? No, pero... Está, digo, tiene a los rusos a punto de una guerra. Menor que Argentina, seguro. Tiene 800 puntos de riesgo país. ¿Sabe cuánto tiene Argentina? Casi 3.000 en la punta corta. Vamos, o sea, está claro el problema, ¿no? O sea, somos más riesgosos que Ucrania, que tienen los rusos a punto de romperlos todos. Que esperemos que no suceda. A ver, no solo eso implica que se le va a destruir la inversión. Argentina, para poder mantener el stock de capital, necesita por lo menos una inversión de 6 puntos del PBI. Ese nivel de inversión no se alcanza desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, imagínense, con lo cual nosotros por eso cada vez somos más pobres. Eso implica menos puestos de trabajo, menores salarios reales, tenemos los mismos salarios reales del 2003, más pobres y más indigentes. Lo que es cierto, Milei, que digamos, el gobierno, usted manifiesta todos los errores, pero el gobierno, no en la última, pero viene ganando elecciones, digamos, el kirchnerismo de los últimos 20 años. Bueno, o sea, Cristina también hizo una política económica
rara y terminó, digamos. Bueno, porque, a ver... Es como que se añora esos años. Lo voy a tratar de hacer con un ejemplo, porque esto lo va a clarificar mucho. Porque yo le digo, ¿sabe lo que pasa? Marcelo, se consumieron el capital. Y en algún momento un economista dijo una estupidez, dijo, vivieron en una ficción. Digo, si yo me compré un auto, una heladera, una casa o lo que fuera, ¿qué ficción? Lo toco ahí, me compré la mesa. Está acá, está acá. ¿Cómo me compré la mesa? Ese es el punto. Es decir, no es una ficción. Lo que pasa es que nos comimos el capital. Suponga lo siguiente, usted tiene un departamento. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Lo hipoteca. ¿Qué le están dando? Plata. Entonces usted agarra la plata y se va y se la patina toda en Europa. Cuando no tiene hace un mango, ¿qué hace? Se vuelve. Cuando usted se vuelve, lo están por ejecutar. Usted se quedó sin trabajo, no tiene un mango, ¿qué va a pasar? Le van a ejecutar la casa. Va a quedar sin casa, va a quedar sin trabajo y va a quedar en la calle. Y usted va a decir, ah, bueno, pero antes estábamos mejor. Sí, claro, nos estábamos comiendo el capital. ¿Sabe cuál es el problema? Nos comimos el capital. ¿Sabe qué? Nuestra productividad se está destruyendo. No tenemos nada. ¿Sabe qué? Hoy tenemos un PBI per cápita que está, digamos, 14% debajo del que teníamos en el 2011. Está en el nivel de 1973. La productividad está en los niveles del año 50. Es decir, esto es un escándalo. Es decir, se comieron el capital. Con esta locura de que en realidad, digamos, keynesiana, de que, no sé si los vio, porque aparte lo dicen tanto lo de el oficialismo como una parte de la oposición. Digamos, usted tiene Junto por el Cambio. Sí, digamos, de hecho tiene a alguien con muchas aspiraciones que dice, no, bueno, porque en realidad, digamos, esto de estimular el gasto público y el consumo, digamos, genera más ingresos y genera más impuestos y permite hacer cosas. No funciona. Eso solamente destruye riqueza. Y ese es el caso argentino. O sea, le dieron tanta rosca o sea, uno no crece por acumular consumo, para darle rosca al consumo. Crece acumulando capital físico, capital humano y tecnología. Y eso se hace invirtiendo, ya sea invirtiendo en los fierros, o sea, en los capital físico, que para eso sabe que tiene que tener rentabilidad. Con esta presión impositiva es imposible. Y lo que tiene que ver con el capital humano depende de dos cosas, fundamentalmente. Que la gente coma bien y que la gente se eduque. En Argentina, digamos, o sea, los resultados de la educación son deplorables y además ya no les alcanza ni para morfar a los chicos. O sea, 2/3 de los chicos no les alcanza para comer. Es decir, estamos mal y vamos muchísimo peor. Milei, después vamos a hablar con Bernie, ¿no? ¿Qué posición tiene con respecto al tema de la droga, el narcotráfico? ¿Usted liberaría, blanquearía el tema o no? El punto, digamos... El consumo, ¿no? Eso. A ver, lo primero que, mire, justo lo tengo acá. Sí, los vicios. Los vicios no son delito. Hay que entender eso, primer punto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto es lo importante. La pregunta es, ¿usted vive en el mundo del anarcocapitalismo? No. No. O sea, usted tiene Estado. No solo que tiene Estado, sino que además tiene estado de bienestar, que además se ocupa de la salud, lo hace pésimamente, pero se ocupa de la salud. Acá la clave es que si usted, por ejemplo, si usted decide suicidarse, y lo decide hacer suicidándose en cuotas, que es drogarse, a mí no me molesta, usted haga lo que quiera, o sea, por mí si usted se quiere suicidar, hágalo. No, digo, yo le voy a decir, mire, no lo haga, la gente, su familia se va a sentir mal, sus amigos se van a sentir mal, usted, digamos, o sea, mire, se pierde lo maravilloso que es la vida. Pero usted dice, no, pues yo no quiero. Bueno, listo, ok. O sea, es una decisión personal. Como liberal, que yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad de la propiedad, usted podría hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese es en el mundo narcocapitalista. En ese mundo no existe Estado. Usted toma la decisión y usted se hace cargo del costo. ¿Cuál es el problema cuando hay Estado? Cuando hay Estado, quiere decir que el que se droga me está pasando la cuenta a mí. Y ahí es donde se pudre todo. Es decir, la inconsistencia del oficialismo radica en que quiere drogas como si fuera un mundo anarcocapitalista, o sea, un mundo sin Estado, pero quiere Estado presente. Eso es una estupidez del tamaño de una casa, propio de las imbecilidades de este gobierno, un gobierno que es tan imbécil
que va a otro, le pide la escupidera a Estados Unidos y va a otros países y le pide, va y le habla mal de Estados Unidos. ¿Sí? No solo eso, sino que además le dice a Rusia que somos la puerta, ¿sí? para América Latina, es decir, para cumplir el sueño del Foro de San Pablo de la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, un modelo de país que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. No solo eso, sino que después va a China. Digamos, va y hace una defensa encendida de ese modelo porque dice que se siente identificado el presidente con ese modelo inmundo, empobrecedor y asesino. Le rinde honores a un tipo que mató a 78 millones de seres humanos. Digo, nosotros, digamos, o sea, es un milagro que aún estemos vivos. Digo, porque están destrozando el país. O sea, o sea, es gracioso cuando el jefe de gabinete, canciller dice, no, porque el mundo está interesado en las cosas que dice Alberto Fernández. ¿Sabe qué le diría yo, Marcelo? Yo también estaría interesado, porque no puedo creer la cantidad de estupideces que dice. Es decir, nadie en el mundo racional, nadie va a comprender lo que está diciendo ese hombre. Milei, y hoy vio que esto está atado obviamente al tema del fondo, se está hablando de pasar a la capital el tema de los colectivos y en un ratito vamos a hablar con Jorge Macri. Pero se habla, bueno, en definitiva lo que está atrás es un ajuste de las tarifas, a ver quién le pone el gancho, ¿no? Bueno, usted es legislador por la capital, ¿hay que traspasarlo? ¿Hay que bancarse? Vamos a ponerlo en otros términos. Si yo estuviera en otra posición, yo digamos, o sea, dado el maltrato que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, yo soy partidario de volver a la Constitución del Verde original, que no haya coparticipación. Que cada provincia, que cada, digamos, estado provincial, si usted quiere, llámelo como usted quiera, se haga cargo de sus cuentas. Entonces, porque esto, digamos, cuando se hizo el sistema, el sistema de coparticipación y la versión de los años 70, que se metió además la idea de la justicia social en la coparticipación, arruinaron todo, porque hay provincias que son beneficiarias netas, digamos, y hay provincias que son pagadores netos. Digo, el caso más escandaloso, ¿cuál es? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, si yo estuviera al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no me quedaría de manera tibia y llorando y cuando me tocan, digamos, la coparticipación, o sea, lo compenso rompiéndole la cabeza con impuestos a los porteños. ¿Sí? O sea, yo digo, tendría una posición muchísimo más extrema. A punto tal, digamos, o sea, ok, ustedes me quieren seguir perjudicando, me quieren seguir arruinando la vida. Bueno, buscaría la forma de escindirme. Oh, pero eso arma un lío. Y entonces que... eso no es medio realizable. A ver, pero digamos, ¿y qué? Digamos, o sea, ¿a usted le parece que es un equilibrio realizable? Supongo que usted tiene usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a tener violación a mujeres. O sea, y su hija es víctima. Entonces, ¿qué va a decir? Y no, bueno, pero es una solución más radicalizada. No, hay que terminar. Hay que terminar con el sistema de coparticipación, hay que barrerlo, hay que terminar con esto de que lo único que hace es beneficiar a los feudos inmundos como el de Formosa, como el de La Rioja, como el de Chaco, ¿sí? Que además encima son los lugares que tienen mayores niveles de pobreza. Es decir, son beneficiarios netos y tienen una explosión de pobreza. Digo, ¿cómo funciona? Pero a los políticos les va bárbaro. Milei, gracias. Gracias, Marcelo. Hámelo, déjelo, pero bueno, polémico es usted. Nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio. Lo interesante es que en economía hay forma de salir. Bien. Pero esa forma no es ninguna solución desde la socialdemocracia hasta la izquierda. La única solución es liberal, porque es la única que probó que, ¿sabe qué? La condición natural del hombre, hasta que llegó el capitalismo, era la pobreza. Y cuando llegó el capitalismo vivían 1.000 millones de seres humanos y había 95% de personas en pobreza extrema. Antes de llegar a la pandemia, la cantidad de gente en el planeta de Tierra se multiplicó casi por 8 veces y la pobreza extrema cayó a menos del 5%. Bien. Punto para el liberalismo. Gracias, Milei. Ahora continúa. Está Bernie, vamos a hablar en instantes con Bernie. Está también Hernán Lombardi, está Ocaña. Vamos a hablar precisamente
vamos a hablar con Jorge Macri, porque hoy uno de los temas precisamente derivado de toda esta historia es la posibilidad de un ajuste de las tarifas de los combustibles llamados metano, de los colectivos, ¿no? Macri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿ustedes se oponen al traslado de los colectivos? ¿Esto implica un aumento de las tarifas? No hay una discusión de traslado de colectivos todavía. Lo que nos informó hasta ahora el Gobierno Nacional de manera informal es que dejarían de pagar el subsidio que ellos aportan al transporte o a los colectivos que circulan en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que eso generaría sin ninguna duda un aumento de la tarifa, porque así como el Gobierno Nacional decidió quitarle subsidio a la luz y eso aumentó la tarifa en muchos hogares de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, si le quitan el subsidio al boleto de colectivo va a aumentar el boleto de colectivo, no lo van a aguantar las empresas. Esa ausencia de subsidio. Lo relevante, lo interesante en este relato que hace el oficialismo nacional de este tema es que ellos se olvidan de un detalle. Esas líneas de colectivo dependen del gobierno nacional. Las líneas de colectivo que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires, las que tienen terminal, ¿no? Salen y recorren la ciudad y terminan en la ciudad sin salir a la provincia, dependen del secretario de Transporte de Nación, no dependen de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual la ciudad lo que venía haciendo es un aporte a un sistema de transporte nacional para que la tarifa o el boleto siguiera costando en el tramo inicial 18 pesos. Si ellos se retiran de la mitad del aporte que hacen al subsidio, va a subir la tarifa. Es una decisión del gobierno nacional subir la luz y subir los colectivos. ¿Pero que le quieren pasar el costo a ustedes, a la ciudad, Rodríguez Larreta? Pero es que no se le traspasa el costo a la ciudad, se le traspasa el costo a la gente. Sí, obvio. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro... Bueno, pero que no hay... El costo político va a estar claro, por eso lo estamos dejando claro. La ciudad está con la voluntad de seguir acompañando a Nación en sostener la misma tarifa que tiene el resto del conurbano, porque si no, imagínense, un colectivo que entra por el bajo de la ciudad de Buenos Aires y que viene de provincia de Buenos Aires costaría 18 pesos y alguien está en el Metrobús ahí de Alem esperando y te llega uno que cuesta 45. ¿Cuál te vas a tomar? El sistema no va a funcionar así. Entonces, lo que hay que tener es seriedad, sentarse, acordar cómo hacerlo. Si la Nación quisiera, cosa que todavía no han manifestado, transferir esas líneas de colectivo a la ciudad de Buenos Aires, ahí hace falta para eso no solo una ley, sino un acuerdo, como se hizo con los subtes. Esto ya se hizo en el pasado, se llegó a un acuerdo donde se discute quién se hace cargo de qué cosas, cuáles son los marcos operativos, si los subsidios continúan o no, pero eso no está planteado hoy. Esas líneas, las 34 líneas de la ciudad de Buenos Aires, dependen y tienen su contrato firmado con el gobierno nacional. Entonces, si el gobierno nacional les quita subsidios, sube el boleto de colectivo el gobierno nacional. Después lo podrán contar como quieran, pero así como subieron la luz, suben el colectivo. Es decir, ¿y ustedes qué posición tienen? O sea, ¿están dispuestos a sentarse a conversar, a negociar, pero no una imposición? Por supuesto, pero es que un servicio que tiene otro no te lo puede tirar por la cabeza y vos estás obligado a aceptarlo. Estamos dispuestos a dialogar siempre. ¿Con confianza? No, la verdad que la confianza del gobierno nacional la ha roto varias veces con la ciudad de Buenos Aires, con nosotros, nos ha quitado coparticipación. Yo, como intendente de Vicente López, estuve sentado en una conferencia de prensa en la que de buenas a primeras decidieron quitarle 100.000 millones de pesos a la ciudad de Buenos Aires. Así que confianza no tenemos, pero sí estamos obligados institucionalmente a sostener diálogo, porque hay que tratar de resolver estas cosas para que la gente no sufra las consecuencias. Ahora, lo que está claro, me parece a mí, es que si esta fuera una decisión que ellos están tomando sobre provincia de Buenos Aires, nosotros, digamos, Axel Kicillof no se enteraría por los diarios. Acá hay una decisión clara y sostenida de trabajar en contra de aquellos gobiernos que no son de su espacio político y ayudar a los que sí les son propios. Entonces, eso está mal, porque además hay otro mito. Los bondis de la ciudad de Buenos Aires no lo toman solamente los porteños, mucho menos la gente de guita.
El que toma el bondi de la ciudad de Buenos Aires Sí, es son muchas veces trabajadores. alguien que viene de Florencio Varela, sí, pero además gente que viene de la provincia también. Entonces la decisión que estás tomando afecta a toda la sociedad que va, que viene, el que viene a laburar a la ciudad, el que viene a buscar trabajo a la ciudad o a estudiar. Entonces estas decisiones no se pueden tomar de manera inconsulta, prepotente. Y usted lo ve en Sí. este marco, por ejemplo, el tema de las tarifas de electricidad, que a Vicente López, de donde usted era intendente, San Isidro, le van a Vicente aplicar, López, San Isidro, el Corredor Norte. pero no, por ejemplo, a zonas paquetas del sur del conurbano. Por ejemplo, a Drogué, digamos. No quiero Bueno, que la pero- gente de Drogué me odie. Por pero ejemplo. es- No, pero no se trata de que nadie sea odiado por lo que dice. Lo que, con el nivel de información que el gobierno tiene hoy, definir un ajuste de tarifas por un dibujo en un mapa es prehistórico. Porque en un mapa, en una manzana, puede estar viviendo alguien, por ejemplo, una jubilada, que por ahí no tiene familia ni hijos, cobra la mínima o la pensión de su marido que falleció, vive en una zona cara, pero ¿vive como una persona con plata? No. Entonces, con toda la información que han acumulado, que tiene el ANSES, que tienen ahora con la aplicación vacunar y todo eso, la única decisión inteligente que pueden tomar es dibujar una línea en un mapa. Seguro. Parece medio básico, medio pobre, medio berreta. Me parece que hay herramientas más serias para buscar un equilibrio que no dañe a sectores que están colgados de la clase media, así, abrazados, tratando de no caerse, están como en un palo enjabonado y todo el tiempo se vienen para abajo. Y esto es otra vez Seguro. pegarle a los mismos. Entonces, a mí me parece que hay una lógica. El gobierno nacional está empezando a ser consciente que el sistema no funciona, que no pueden seguir emitiendo, que no le van a prestar plata y empieza a tomar decisiones de subir tarifas. Lo que no pueden es esconder esta realidad. Si ellos le quitan los subsidios a los colectivos, a los bondis de la ciudad, suben la tarifa, que se hagan cargo, que lo digan abiertamente y nosotros veremos qué hacemos con nuestro subsidio. Jorge Macri, gracias. Gracias, buenas noches. Bien. Ahora en un ratito vamos a ver las cartas de los políticos. No le gustó nada lo que dijo Milei, ¿no, Del Caño? No, claramente él quiere un país para el 10% de la población y los planteos que supuestamente son de libertad, bueno, son para un puñado de grandes empresarios porque están en contra de los derechos de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo, de las personas a manifestarse, ¿no? Hemos escuchado esta campaña que están haciendo en contra de las manifestaciones. Quiero decirte algo muy importante, un hecho que sucedió ayer, después de la enorme movilización a nivel nacional contra el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que hicimos más de 100 organizaciones en la ciudad de Córdoba. Fue una marcha de 15 a 20 mil personas, hubo un ataque de grupos encapuchados que mostraron armas de fuego, amedrentando a muchas compañeras y compañeros. Un pibe de 15 años de Barrios de Pie fue apuñalado, está muy grave. Queremos repudiar estos hechos. Todavía el gobierno de Córdoba no ha hecho ningún pronunciamiento repudiando esto, ni ninguna otra fuerza política por fuera de quienes convocamos esta manifestación. Así que quería en primer lugar Ahora comentar esto y vamos hacer a un hablar. fuerte repudio. Hernán, ¿y cómo lo ve al gobierno? ¿Cómo están blanqueando el ajuste? No tiene rumbo. No tiene rumbo y no tiene timonel. No tiene rumbo y no tiene timonel. La verdad que la política internacional, vos sabés que define mucho la política interna. La sucesiva cantidad de papelones del presidente que no entiende el mundo, que cree que a cada cual le puede decir lo que Quiere le puede escuchar. caer simpático, como el personaje Selig de Woody Allen, pero... Y además no entender, a ver, el señor Putin, por decir una verdad obvia, no es el señor Lenin, ni siquiera el señor Gorbachev. El señor Xi Jinping no es Mao Zedong, es más bien Deng Xiaoping. Entonces, pretende caer simpático con cuestiones que además son anacrónicas para, lo mismo, para su misma escucha. Es decir, se quiere mimetizar con el que le habla, pero además no entiende que el que le habla ya no está más. Él le habla a uno que estaba hace 30 años. No estaba. Pero eso, a ver, esto podría ser como una historia graciosa o una soncera, Sí. si no fuera que, mientras tanto, está el país al borde del abismo, que le estamos pidiendo ayuda a los Estados Unidos y el presidente menciona en 2 minutos, 20 segundos, 5 veces la palabra Estados Unidos con el señor Putin, que está a su vez aprontando para invadir Ucrania. Digo, estamos
sin rumbo y sin timonel. ¿Usted está a favor de la despenalización de la droga? Mirá, yo creo que es un tema complejo, por supuesto, que estamos absolutamente en desacuerdo que esté penalizado el consumo. Creo que hay que avanzar no solamente en la legalización de la marihuana, sino también que hay que evaluar con respecto a otras drogas, porque la ilegalidad es el negocio de los narcos, ¿no? Es categóricamente así, y no podrían funcionar estas bandas de narcos sin el amparo y la participación de sectores, por ejemplo, de las policías. Esto ha salido a la luz con la cúpula de Córdoba, Santa Fe, varias distritales de la bonaerense a lo largo de los últimos años, sectores del Poder Judicial. Me parece que hay que avanzar en este sentido, por supuesto con campañas informativas, ¿no? Se hablaba del control de daños, bueno, es algo elemental, ¿no? Para que no pase lo que sucedió con esta situación tremenda que están viviendo muchas familias, ¿no? Con lo que sucedió. Claro. Y me parece que hay que avanzar en este sentido, porque si no, lo que se hace es mantener el negocio de los narcos y se pone en riesgo a muchas personas que consumen cualquier cosa, y tendría que haber control de daño, al mismo tiempo información y también un acompañamiento en el caso de los consumos problemáticos, ¿no? Y Hernán, y esta pelea entre Bernie y Aníbal Fernández, ahora le preguntaba a Bernie, ¿ayuda o complica? Evidentemente se necesita coordinación entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad de todos los distritos. Eso es evidente. Pero uno podría llamar a la reflexión y decir que no haya insultos, que no haya ofensas, que trabajen en conjunto. Pero a mí me parece más preocupante que eso, que obviamente es una anécdota con la cual uno como oposición podría centrarse ahí. Pero me preocupa mucho la posición de Aníbal Fernández con respecto a los precursores químicos, al mal diagnóstico con lo que significan los precursores químicos, a decir confusamente, que después se demostró que no era así, que habían crecido para usarlo con motivo del COVID en la terapia, y eso no es cierto. O sea, no estaba mirando el ministro nacional, no estaba mirando eso. Además es un ministro que tiene antecedentes en ese sentido. A mí no me gusta, poner una etiqueta, pero por favor, tendrías que haber puesto el ojo cuando viste que se cuadruplicaron algunas sustancias, y es evidente que no era para las anestesias en los quirófanos. Ahora vamos así. Bernie al final tiene aliados en su pelea con... Bueno, me parece Aníbal. Que la coherencia traspasa fronteras. ¿Qué pasa con Aníbal? ¿Se nada, absolutamente nada. A los tíos? Mire, yo creo que es responsabilidad de aquellos que ocupamos cargo de gestión rendir cuentas. Yo estoy acá para rendir cuentas, no para pelear. Yo no me peleo con nadie. Yo le puedo decir, mire, su entrevista con Milei me gustó, no me gustó, pero por eso no quiere decir que nos peleemos. Yo soy una persona franca, digo lo que pienso, digo lo que siento, pero soy una persona responsable y que trabajo para solucionar los problemas de los bonaerenses, que es lo que me pide el gobernador todos los días. A ver, Bernie, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, en un momento muy difícil salió con el miércoles pasado, ¿no? Yo no estoy para explicar. Yo, mire, demasiado trabajo como tengo. Para desacreditándolo. Pero yo demasiado trabajo tengo para andar explicando lo que quieren decir los demás. Yo tengo una responsabilidad que es cuidar 17 millones de bonaerenses, y a eso me dedico todos los días. Le puede gustar, no le puede gustar, a veces puede salir bien, a veces no tan bien, sí. Pero nadie puede negar que estoy compenetrado y dejando la vida en solucionar esos problemas que son muy complicados, muy complejos, y que requieren por sobre todas las cosas del compromiso de los funcionarios. Y necesita también que los funcionarios se le expliquen a la sociedad qué es lo que estamos haciendo permanentemente. Ahora, Bernie se llevaba mal con Frederick. No, yo no me llevo mal con nadie. Bueno, había diferencia de cómo... No es una cuestión personal. De cómo manejar la política. No, yo no me meto en las cuestiones políticas, yo no me meto en las cuestiones de nadie. Yo tengo una responsabilidad, que voló la seguridad es una... Bueno, si voló, por algo debe haber volado. Voló Frederick. Y ahora se vuelve a pelear con el ministro de... Pero yo no me peleo, esto no son cuestiones personales. Yo tengo una responsabilidad, que es cuidar 17 millones de bonaerenses. Y esos bonaerenses... Sí. Juré ante una constitución que iba a defender sus derechos, y para defender los derechos, para tener una provincia más segura, una provincia que no se olvide que nosotros asumimos en el 12 de diciembre del 2019, y a los 2 días el Congreso bonaerense en su conjunto, con mayoría de la oposición, declaró la provincia en un estado de emergencia en materia de seguridad. Sí. Por lo tanto, no puedo perder tiempo en explicar lo que los demás quieren decir. Yo mi tiempo lo dedico
a solucionar. Yo mi tiempo lo dedico, como el otro día, ante una situación, usted está consciente que estuvimos en la puerta de una tragedia en gran escala. Y sí, sí. Nadie lo puede negar. Estuvimos a punto, estamos estuvimos a esto de una tragedia de gran escala. Si no tuviera compromiso, si no tuviera responsabilidad, si no tuviera vocación de trabajar, créame que hoy estaríamos hablando de esa gran tragedia. Sin embargo, pudimos actuar con rapidez, y si actuamos con rapidez no es porque encontramos como un boleto Capicúa en un colectivo. Trabajamos con rapidez porque estamos compenetrados, hacemos inteligencia criminal, seguimos, fíjese que estas detenciones, cuando detuvimos a este famoso paisa, la habíamos pedido ya en diciembre, veníamos siguiéndolo, veníamos estudiándolo, diciendo que era el mayor proveedor de zona de todo ese corredor, y bueno, lamentablemente la justicia no lo quiso escuchar, no lo quiso ver, o estaba interesado en otras cuestiones más prioritarias, y sin embargo en 24 horas pudimos sacar 25.000 dosis que eran correlativas con la que envenenaron a nuestros bonaerenses de manera prácticamente Fue instantánea. polémica, digamos, y criticada. Y bueno, de hecho Aníbal Fernández criticó esa frase que usted recomendaba, tirar la droga, no consumir si había comprado. La oposición también. Pero mire, como Bonelli, diciendo, yo soy cirujano. Sí, Me formé toda la vida para salvar vidas. Usted es comunicador social. sí. ¿Tiene alguna frase mejor? Sí, no sé qué yo. Bueno, no sabe. Habría Bueno, que ver en ese momento, mire, ¿no? Bueno, habría que ver. Había que solucionar y yo soluciono. Yo soy cirujano, corto. Cuando hay que solucionar, intervengo. No especulo, no pienso qué dirán, no pienso si lo que voy a decir ahora me lo van a criticar después. La cuestión que en menos de 24 horas recuperamos 25.000 dosis y paramos esa tragedia masiva en la cual hubiera terminado la provincia de Buenos Aires. No le voy a insistir en el tema de Aníbal Fernández, pero sí le quiero hacer esta pregunta porque creo que es importante. Porque de afuera, cuando se pelea Bernie con... No me peleo, lo vuelvo a repetir. Discuten o dicen declaraciones de choque. Ni siquiera discuto, yo discuto Sí, no, cuestiones de gestión. Usted le tiró un par Yo discuto cuestiones de gestión. Usted le tiró un par de piñas, digamos. Tengo un par de piñas. Le hizo recordar que el peronismo había perdido la elección por él. Yo no dije eso, me parece que usted Bueno, lo está diciendo usted. No, bueno, eso es lo que dijo. Bueno, eso es lo que sí, dice bueno. yo no lo dije, yo soy muy respetuoso. Usted entendía por qué se había perdido las elecciones. Yo soy extremadamente respetuoso y soy una persona de trabajo. No vengo acá a explicar lo que otros quisieron decir, vengo acá a explicar lo que hicimos. No, por eso no, pero sí la sensación que da de afuera del ciudadano y también de los medios, los periodistas, decir, pero che, si se pelea el ministro de Seguridad de la Nación, usted puede decir no me peleo, pero la sensación del otro lado... Pregúntele al ministro de la Nación. Y Bernie, pregúntele, ¿por qué no trabajan juntos? al ministro Atrás de la eso, Nación. ¿quiere decir que no hay un apoyo del gobierno nacional a su tarea? Yo lo que digo es que nosotros durante 24 horas estuvimos en la calle trabajando sin cesar y lo hicimos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Eran las 3 de la mañana. ¿Solo, sin apoyo? Absolutamente, en absoluta soledad. Eran las 3 de la mañana, llovía, estaba en los pasillos de las villas jugándonos la vida, porque hay que entrar a las villas de San Martín en pasillos que para llegar a esos búnker, fíjese, eso es una línea de tiro mortal. Cuando usted va caminando por ahí no sabe si le están apuntando la cabeza. Pero teníamos una responsabilidad que era salvar las vidas de los bonaerenses. Y lo hicimos. Y a las 3 de la mañana acompañé a mis efectivos, el jefe de la policía al lado mío, trabajamos y ese es el resultado. Pudimos dar con las dosis que estaban matando a los bonaerenses. ¿Qué tenía la droga? Todavía no sabemos, y no sabemos porque las fórmulas, nosotros lo que hacemos es una deducción indirecta. Reaccionaron bien a una droga que se llama la naloxona, que es un antagonismo de los opioides, ¿no? Los opioides son sustancias que pueden ser naturales, como la morfina o como la heroína, que viene de una planta, o pueden ser sintéticos. Sintéticos quiere decir que eso se produce en un laboratorio. Cuando se produce en un laboratorio, se produce con ciertas normas de producción, con control, trazabilidad y un control de calidad, que quiere decir que el fentanilo, si hablamos por fentanilo, el fentanilo que se produce en la China, en la India, en Holanda o en Estados Unidos, todos tienen la misma fórmula química. Ahora, cuando esa droga sintética, en vez de producirse en un laboratorio medicinal, se produce caseramente,
evidentemente ese fentanilo, que es una droga muy compleja, extremadamente compleja, si no me equivoco, si mal no lo recuerdo, tiene 22 moléculas de carbono, tiene 28 de hidrógeno, tiene 2 de nitrógeno, 1 de oxígeno. Es tan compleja que usted le saca un átomo de esos o le pone otro, deja de ser fentanilo, es otra droga, pero tiene los mismos o peores efectos que el fentanilo. Por ejemplo, el agua es una fórmula muy simple, tiene 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Pero usted dijo que le saca una no de era oxígeno. fentanilo, que era otro. No sabemos qué es. Puede ser cualquier cosa. Eso fue un análisis particular que hizo un productor de televisión y que le dio eso. No tiene ninguna evidencia legal. Para hacer evidencia legal tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber una... ¿Los narcos están ganando la batalla? Mire, ¿usted tiene alguna duda? Ninguna. Ah, bueno. Pero como usted es la máxima autoridad... Me parece que cualquier especialista en este tema le diría que la guerra contra el narcotráfico que planteó Nixon allá en los años 70 ha fracasado rotundamente. Mire, yo le puedo decir, recién ustedes hablaban, modelo de país, yo quiero un país como fulano, que económicamente o socialmente sea como los países nórdicos, quiero que económicamente sea como Alemania, ahora, yo le digo, deme un modelo de país en materia de lucha contra el narcotráfico y no hay. Entonces... Pero le digo una cosa, el sábado pasado hablé con María Eugenia Vidal y ella dice, no, esto es fruto de que en estos 2 últimos años se dejaron de llevar políticas de combate contra el narcotráfico firmes, no se quema la droga, no se derrumban los búnker. Mire, a la única persona que no pudo justificar la droga que le faltó fue a Vidal. A Vidal, cuando cerró su gestión, le faltaron varios kilos de droga y tuvieron que decir que se los comieron la rata. Pero ¿sabe qué? Me parece que la Argentina no soporta más excusas. La Argentina no soporta más delirios de crítica. La Argentina necesita respuestas, necesita funcionarios que gestionen, necesita funcionarios que asuman una responsabilidad y necesita, por sobre todas las cosas, evidenciar claramente arriba de una mesa cuáles son los problemas que tenemos. El narcotráfico es un problema que tiene el mundo y la Argentina no es la excepción. Por el contrario, antes no lo teníamos, siempre lo tuvo. Mire, pero hace, no sé, 20 años atrás... Bueno, hace 30 años, antes de Menem no existía bueno, obviamente que los hábitos de consumo son totalmente distintos. Y aparte, nosotros los tenemos... políticos pero espere, vamos a avanzar en Argentina. Recién usted le hizo una pregunta a Milei y Milei mezcló todo. Mezcló narcotráfico con consumo, que son dos cosas totalmente distintas. En Argentina puede que no haya... Existe cada vez un mayor hábito de consumo. El consumo es un problema que tiene que ver con la salud pública. Cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un problema de seguridad que tiene otras consecuencias que no es el consumo. Son dos fenómenos totalmente distintos en el cual recién Del Caño dijo algo muy cierto. El producto del narcotráfico es la ilegalidad de ese mercado de drogas. La adicción es otro problema, es un problema de salud pública. Entonces, o sea, tenemos ¿usted está a favor de la legalidad del mercado? No, mire, primero, cuando usted habla de una acción tiene que saber qué es lo que busca, ¿no? Si usted me dice, ¿está a favor de legalizar? Le digo, depende, ¿usted qué busca con la legalización? Sí, no sé, yo estoy en contra, pero... ¿Pero qué es lo que busca? ¿En contra por qué? No, bueno, blanquear el negocio y toda la cuestión de corrupción salga de ese negocio, ¿no? Bueno, obviamente el narcotráfico tiene 3 secuelas, que no es la adicción. El narcotráfico tiene como secuela la violencia, o alguien puede claro. Negar lo que pasa en países como México, 500.000 muertos, Colombia 400, Brasil otros tantos, Centroamérica lo mismo. Tiene una consecuencia que es irrebatible, que es la corrupción, y la corrupción no es solamente policial, es lo que toca. Lo que toca el narcotráfico corrompe, desde la policía, la justicia, la política, es todo. Lo que toca corrompe. Y después la destrucción del tejido social. Fíjese en esos barrios que son muy vulnerables, marginales. Una banda que vende droga necesita emplear por lo menos 20, 30 chicos, siempre menores de edad, porque es la mejor manera de garantizarse la impunidad ante la ley. Les pagan 4 o 5 veces más de lo que ganan los padres de esos chicos que se levantan a las 5 de la mañana, toman 2 colectivos, viajan 2 horas, trabajan 8 horas, vienen
y no solamente le pagan primero en plata, sino después le pagan en droga. Entonces eso ante rompe todo el consumo. Bueno, el mundo se plantea que si el problema es la ilegalidad, hay que legalizarlo. Nadie tiene la palabra, nadie puede garantizar un resultado. De hecho, hay una experiencia en el mundo. No quiere saber nada, ¿no? Bueno, pero obviamente primero que nadie sabe lo que puede pasar, porque a diferencia de la economía, esto es un fenómeno social también, que no responde a las leyes de la economía. Por lo tanto, no se puede determinar qué es lo que va a pasar, porque además hay un factor que es decisivo, no hay cuantificación. Nadie sabe cuánto es lo que se consume, cuánto es lo que se trafica, no se puede cuantificar lo que no se conoce. Ahora, una de las propuestas a nivel mundial es la legalización. Hay diferentes propuestas. Lo correcto es que ninguna propuesta que se ha hecho en los últimos 30 años ha dado ningún resultado, y lo único que tenemos es un narcotráfico que es una fuente de ingresos ilegal importantísimo. Bancos que lavan ese dinero, dinero que se usa para operaciones que nadie sabe. Que permiten, pero todo, la vista gorda para políticos, otro lado. Jueces, no se olvide que quien le habla detuvo al máximo. Acá no debe haber, obviamente, porque si no, ¿cómo creció? Pero le estoy diciendo que el narcotráfico corrompe inclusive la política, sí, claro, por supuesto, y sobre todo en esos barrios, lo que son los punteros políticos, Bernie, cómo se mezcla la política, los punteros políticos, la financiación del narcotráfico. Estamos tan mal, o sea, veo que, bueno, la Netflix tiene Narcos Colombia, 1, 2, Narcos México, 1, 2, 3, que son hechos reales. Sí, claro. ¿Va a haber narco argentino en Netflix? Mire, me parece que Argentina no es uno de los países que más sufre el fenómeno del narcotráfico. No es el que más lo sufre en cuanto a la violencia. Todavía estamos muy lejos de la violencia, gracias a Dios, de muchos países. Después, no se olvide que el 80% de la droga que se produce en Latinoamérica se consume en Estados Unidos. Entonces hay que preguntarnos por qué suceden esas cosas. Bueno, me parece que el mundo tiene que darse por sobre todas las cosas, una gran discusión. Y quiero volver a algo que dijo usted recién con Vidal. Me parece que esta mezquindad de los políticos, de ante una situación dramática como la que vivimos y de una situación que debería ser una causa nacional, porque yo creo que la lucha contra el narcotráfico debe ser una causa nacional, debemos dejar las mezquindades de lado, debemos opinar cuando sabemos, cuando entendemos de qué hablamos. Fíjese, yo le escucho a Vidal siempre decir, bueno, nosotros en nuestra gestión hemos derribado 200 búnkeres. Mire, yo derribé en un solo día más búnkeres que todo lo que derribó Vidal en 4 años en Santa Fe. Le hago una pregunta, ¿sirvió de algo? Parece que no. Parece que no. Yo le hago una pregunta. Pero bueno, uno supone que bueno, si pero uno seamos derrumba, sinceros, Bonelli, seamos sinceros. Este es el problema, no hay que mentirle a la sociedad. Lo que pasa es que como un hecho yo le digo, hablamos de detención, nadie detuvo, los principales, mire, los monos están presos por narcotráfico porque los puso quien le habla. Zacarías, que era el máximo laboratorio de Sudamérica, lo detuvo quien le habla. Yo le hago una pregunta, ¿sirvió de algo en Rosario eso? No, bueno, pero mejor que estén preso que te... Ninguna duda, ninguna duda. Mire, vayamos a un ejemplo, un ejemplo mejor. El máximo exponente de la historia del narcotráfico, ¿quién es? Escobar Gaviria. Lo mataron. Sí. Después de México, ¿quién es el máximo exponente? El Chapo Guzmán. Sí, sí. Está en una cárcel de máxima prisión que ve la luz una vez por semana, 5 minutos. El máximo exponente, ¿quién es? En Europa, Boric, el Chapo de los Balcanes. Está preso. ¿Y cambió algo? ¿Cambió algo el narcotráfico en el mundo? Entonces, dejémonos de mentir, dejémonos de especular, dejemos esas miserias y esas mezquindades, que el narcotráfico sea una causa nacional, que mientras discutamos políticas globales, porque las políticas de lucha contra el narcotráfico no pueden ser locales, tienen que ser globales, porque es el problema de que bien planteaba Del Caño, de esa ilegalidad y la prohibición, es una solución que fue simple y acotada para un problema complejo y global. Entonces, tenemos que discutir eso, pero mientras tanto tenemos que utilizar todos los recursos que tiene el Estado para hacer una política de control de daño que sea mucho más eficiente y mucho más eficaz. ¿Se va a afiliar al Frente de Izquierda? Porque la vez pasada vino Miriam Bregman, la
la labor y coincide Mire, yo creo, con Del Caño también. yo creo que uno de los valores más importantes que tiene que tener la Tanto política... que los se combatieron hace tiempo, Mire, ahora... yo creo que uno de los valores más importantes que tiene la política para mí es la lealtad y la coherencia. Si hay algo que no tengo nada que ver, es con la izquierda. Nada que ver, estoy en la otra punta. Sí. Con la izquierda estoy en la otra punta, pero reconozco en la izquierda, más allá de que no estoy de acuerdo, que es coherente en su línea. Hoy no tienen esa adicción por la política pendular de acuerdo a lo que nos interesa. Ellos tienen un discurso, un mecanismo de acción y es siempre el mismo. Son coherentes. Le puede gustar o no le puede gustar, pero tienen una coherencia a lo largo de en la Panamericana, ¿se acuerda? Sí, los voy a seguir sacando el día que estén. Del Caño, mire si se afilia. Bueno, o él quiere ser candidato a presidente. Ya lo aclaró él, que no, está en la otra punta y no tiene nada que ver con y si vuelve a pisar la Panamericana, lo voy a volver a sacar. Se olvidó de que las familias de las personas víctimas del narcotráfico están denunciando que la comisaría del lugar, de la zona, recibía 1 millón de pesos por mes que se llevaban allí en Puerta 8, ¿no? Todas las semanas pasaban a recoger su parte, digo, porque hay una complicidad de sectores de la policía que claramente está demostrado, porque si no sería imposible, ¿no?, que el narcotráfico tuviese esta impunidad que tienen, y muchos de los pibes, las pibas que son vulnerables frente a esta situación, justamente porque hay una situación social terrible que es responsabilidad de todos los que nos han gobernado, que no hay trabajo, que los empleos que se consiguen son precarios. Nuestras compañeras y compañeros de Rosario nos decían, en muchos barrios, un soldadito de los narcos recibe más de lo que cobran en una metalúrgica muchos trabajadores, ¿no? Bueno, lo que le estoy diciendo, entonces, la destrucción del tejido social. Bueno, ahora, me parece que tenemos que no desviar el foco de la atención, me parece que tenemos que discutir política de narcotráfico, pero también tenemos que discutir política de prevención. Mire, recién me preguntaba por la legalidad, yo le voy a dar un ejemplo, el único ejemplo que pasó en el mundo. En el año 30, en Estados Unidos, por las mismas causas que hoy está prohibida la droga, se hizo una enmienda y se prohibió lo que se llamó la ley seca, la producción, la comercialización y la venta de alcohol. ¿Qué pasó? Empezaron a producir ilegalmente, empezaron a generarse los alambiques clandestinos, la gente empezó a morir envenenada porque en vez de alcohol para tomar se formaba alcohol etílico porque estaba mal destilado, la gente se moría, y fue el nacimiento de las mafias. Las mafias, y Al Capone comenzó con la ilegalidad del alcohol. Fueron los años más violentos, los años más corruptos, la sociedad se empezó a desintegrar. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos después de 10 años? Volver a legalizarlo. Entonces, me parece que lo que se necesita es aprender de la historia. Me parece que la política no puede seguir con la mezquindad de intentar sacar un rédito político ante una tragedia como es el narcotráfico, ante un flagelo como es el narcotráfico, que debe ser una causa nacional. Hay que dejar de mentir, hay que dejar de especular, hay que dejar de decir cosas cuando uno no conoce y hay que ponerse a discutir en el Congreso, por sobre todas las cosas, diferentes metodologías, modificación de leyes para generar un mayor control de daño hasta tanto el mundo se ponga de acuerdo o encuentre el rumbo de cómo seguir en la lucha contra el narcotráfico. Bernie, gracias. Gracias por estar. Bueno, por ahí se afilia o si... No, eso usted quiere ser candidato a presidente, eso ¿no? va a pasar nunca. En nuestra fuerza política no hay represores. Eso no se preocupe. Combatimos a los represores. Eso no va a pasar nunca. Bien, gracias. Bueno, Hernán, usted escuchaba atentamente, pero lo veo preocupado. Sí, miraba la bomba, ¿viste? A las 11, hoy como atrasado, ¿no? Tengo una bomba, sí. Pero yo digo, obviamente el tema del narcotráfico es un tema, yo no coincido en esta discusión sobre la legalidad, en este momento, en esta circunstancia en la Argentina, ilegalización total. Esto me parece que introduce un elemento de confusión, porque a veces uno introduce elementos de valores, la ley seca y todas estas cosas. La Iglesia se opuso, ¿no? La Iglesia dice, si permitimos el consumo, estamos blanqueando a los carteles, en esta circunstancia, ¿no? Con esta capacidad del Estado argentino, bajo ningún punto de vista se puede pensar en tema de legalización. Me parece que es un disparate. Después es una cuestión filosófica, insisto, la ley seca que pasó, bueno, eso es un punto. Pero mi preocupación es esta. ¿Y el gobierno tiene que ver con este problema? O sea, el peronismo, eso me olvidé decirle a Bernie.
gobernó la provincia un montón de tiempo, ¿no? A ver, nadie puede desconocer, de alguna forma recién se insinuaba, esta combinación entre punteros de la política, barra bravas, narcos y algunos sectores marginales del sindicalismo que existe en la provincia de Buenos Aires. Eso está. Sí, el que no lo quiere ver, que no lo vea. Ahora, si vos no ves lo que pasa, por ejemplo, en la barra brava de fútbol, y no te das cuenta que ahí hay para a vos te gusta el fútbol. Sí, sí, me encanta. ¿Sabés lo que pasa? Mucho piripipí y poca acción. Y a mí lo que me preocupa siempre es que se habla y después cuando hay un escándalo allanás 12 búnkers a la vez. Digo, ¿no sabías dónde estaba 5 horas antes? Eso me parece raro. Pero igual, ese tema es un tema central. Pero sí, pero la bomba, yo quería hablarte de la verdad de otra cosa. Sí, sí, decime. A mí me parece que mañana es 10 de febrero. Sí. Yo pondría un relojito, ¿viste cómo se ponen para las elecciones, otras cosas? Sí. 10 de febrero hace 26 meses que asumió el gobierno de Alberto Fernández. 40 meses que hubo la renegociación con la deuda. Y no por casualidad, 10 de febrero. El 21 de marzo, la Argentina tiene vencimiento por 2.800 millones de dólares con el fondo y 2.400 millones de dólares con el Club de París en esa pésima negociación que hizo Kicillof. 5.200 millones de dólares. La Argentina no está en condiciones de afrontarlo. Y yo lo digo hoy, te lo quiero decir, Marcelo, tiene que pasar por el Congreso, por lo menos el endeudamiento, el permiso de endeudamiento, no el plan. Mañana se reúnen junto a... ¿Usted qué haría? Usted diputado. Lo primero es exigirle inmediatamente al gobierno, lo dijo recién Hernán Lacunza, que muestre algo. No, se están comiendo, como en cualquier secuencia, viste los tiempos, sí. Se están comiendo, ahora ya se comieron 26 meses de su gobierno. Lo que no puede pasar es que vengan desesperados 3 días antes y dicen diciendo, que, dennos quórum y voten no porque el país se va al tacho. Nosotros avisamos, somos gente responsable. Pero Hernán, si el presidente lo va a mandar el 1 de marzo o el 2 de marzo. ¿Por qué? Lo podría mandar ahora. Y después va a haber poco tiempo hasta el Pero por eso, ¿pero por qué tiene que esperar el 2 de marzo? Igual convengamos, digo que pero, acá hay una responsabilidad... obviamente del gobierno que desde el momento en el que asumió y en la propia campaña electoral dijo que iba a pagar esta deuda completamente fraudulenta, pero hay una responsabilidad de quienes gobernaron, estuvieron gobernando y los que trajeron al Fondo Monetario Internacional y propiciaron una fuga de capitales que benefició a un pequeño Argentina grupo. Tuvo 18 acuerdos con el Fondo Monetario. Obvio, pero quienes no plantearon después... No, el origen, si querés nos remontamos, toda la política que hubo desde la dictadura para acá, se pagaron 600 mil millones de dólares se pagaron de deuda y debemos 360.000 más o menos millones de dólares. Bueno, es decir, es un mecanismo permanente, endeudamiento, fuga de capitales y siempre es el saqueo a las mayorías trabajadoras. ¿Ustedes se oponen? Por supuesto que nos oponemos a convalidar una deuda completamente fraudulenta. Mira, hay un concepto... ¿Pero van a votar con Milei? Bueno, pero Milei habla de la casta y funciona igual que la casta. Hace poco dijo que si no se acordaba con el Fondo Monetario y no se le pagaba el Fondo Monetario, el país iba al tacho. Ahora viene, habla con vos y dice que él se opone, etc. Pero en realidad él lo que quiere es un ajuste mayor. El Fondo Monetario dice que se achique la brecha cambiaria, es decir, devaluación, por lo tanto, más inflación todavía, más pérdida del salario, de las jubilaciones. Tarifazo está diciendo. Vos recién hablabas del tema del transporte, la energía, tarifazo. ¿Quién los va a pagar? Lo va a pagar el pueblo trabajador. Las personas que se levantan todos los días para ir a laburar, los que no consiguen laburo, esas personas son las que van a pagar esos tarifazos y ese plan de reducción del déficit, etcétera, es un ajuste que va a empeorar las condiciones de vida, que ya son terribles, 60% de pobreza. Que en Argentina, justamente, vamos a repetir una vez más, la deuda es hija del déficit. Si no, no lo explicás. Pero si ustedes aumentaron el déficit cuando asumieron. No te interrumpo. Te digo nada más porque apenas asumieron... Nosotros entregamos el gobierno con el 0,4%. Cuando asumieron aumentaron el déficit. Entonces al final lo redujimos, es así, son números, datos. Ahora, si nosotros no le explicamos a la Argentina, y tenemos que ser muy sinceros, que no se puede gastar más de lo que te entra, no va a funcionar. Y ese es el problema que tenemos hace décadas, y lo tenemos que decir. Y eso significa, por supuesto, un tránsito hacia situaciones donde tengamos mayor nivel de equilibrio. ¿Negoció mal el gobierno? Pésimo. A ver, vos tuviste por lo menos 3 circunstancias. Primero tuviste la situación de apenas asumías. Apenas asumías, el mundo te podía mirar con cierta benevolencia. Después tuviste toda la situación
de la cuarentena eterna. Nadie te iba a negociar muy duro cuando tenías que comprar vacunas. Digo, para ponerlo muy... El mundo estaba muy relajado. Y la tercera oportunidad la tuvieron durante todo el año pasado. Y no lo hicieron. La idea de postergar. Es como si el tiempo no importara. El tiempo, los seres humanos estamos hechos de tiempo. La economía está hecha de tiempo. No es lo mismo arreglar en un mes que arreglar en 2 años y 2 meses. ¿Por qué? Porque la destrucción ha sido enorme. Se destruyeron fuentes de trabajo, se destruyeron empresas. Es decir, y lo peor es que ahora no ves un rumbo. Yo insisto, por eso te acaba el tema de la bomba. ¿Cuántos días quedan para poder hacer todavía una discusión ordenada en el Congreso, donde el Frente de Izquierda exprese su posición y nosotros expresemos nuestra posición, se mande a comisión, ¿Por qué aceptar que tiene que ser el 1 de marzo? El presidente de la Nación dijo que la primera... yo creo que la primera semana van a ir con poco tiempo, decir, o votan esto o se cae el país. Bueno, esa es la disyuntiva que ese es el chantaje. Hoy alerto hoy para salir del chantaje. No lleven a esa situación, porque gobiernan mañana hace 2 años y 2 meses. No hay ninguna excusa por no haber mandado un plan. Mira, el FMI viene condicionando a la Argentina desde hace tiempo. Y desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández viene aplicando un duro ajuste contra las mayorías trabajadoras, las jubiladas, los jubilados, en el camino, en la senda, la hoja de ruta que puso Guzmán y el gobierno de pagarle al Fondo Monetario. Fíjate que el presupuesto, inclusive, que habían presentado, aumentaba los subsidios, ¿no? Y ahora los retiran, porque es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es solamente... Era un dibujo. No es solamente... Sí, por supuesto, eso lo denunciamos. No es solamente agravar las condiciones de vida inmediatamente de las mayorías trabajadoras, sino además que vas a estar a tiro de default cada 3 meses porque va a estar la revisión del Fondo Monetario. Sí. Y ya pasó, ¿no? Ya pasó con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de la Rúa, que le soltaron la mano en un momento, y esos desembolsos cada 3 meses, el Fondo Monetario va a decir, Argentina cumplió, hizo el suficiente ajuste o no. Nicolás, entonces, ahora, ustedes van a votar en contra. Ustedes lo dijeron en la campaña electoral por supuesto. 1000 veces, ¿no? Milei y Máximo. O sea, van a estar unidos con Máximo. A ver, la postura de Máximo, del sector del kirchnerismo, digamos, si ellos, que son parte del gobierno, dicen que este acuerdo es malo, que va a afectar a la población, imaginemos lo que es, ¿no? Porque ellos son parte del gobierno. Avalaron la deuda con los acreedores privados, la deuda que a 100 años, ¿no? Que Caputo la emitió para un fondo de inversión del que él había formado parte, ¿no? O sea, una deuda completamente ilegítima. Si vamos al concepto de deuda odiosa, tanto la del fondo como los acreedores privados entra en ese concepto a nivel internacional, que quiere decir que va en contra de los intereses de las mayorías populares. Y bueno, eso significa un desconocimiento como el que nosotros planteamos, ¿no? Un desconocimiento soberano de la deuda. Una parte sustantiva de la mayoría de la política argentina, la mayoría de la política argentina aplaudió de pie a Rodríguez Sá en diciembre de 2001 con un default. Y la Argentina sufrió 15 años por ese default. Y era un default, para separarlo bien claro de era un default con los acreedores privados. Acá estarías defaulteando a los organismos internacionales. Te quedarías sin crédito de ningún tipo. Lo que van a sufrir las mayorías, en ese caso, la verdad que es indescriptible. Yo entiendo lo que dice el argumento de Nicolás. Déjame terminar, por favor. Sí, termina. El argumento de Nicolás, es decir, por un lado, el sendero que propone el gobierno, que propondría su sendero difícil, por supuesto, pero el otro es un sendero de estallido que no tenemos idea los niveles de pobreza que se pueden generar si nos desprendemos del mundo. Pero Marcelo, si nos desprendemos del mundo, estamos frente a una catástrofe. Si con estas políticas llegamos hasta acá, 40% de pobreza, jubilaciones mínimas de indigencia, salario mínimo de indigencia, que alguien me explique cómo con las mismas políticas, cuántos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hubo, fracasaron absolutamente, todas estas políticas han fracasado. Entonces ahora va a ser diferente, ya vimos que no es así. Entonces el planteo nuestro no es una medida aislada de desconocimiento soberano de la deuda, no es el default de Rodríguez Sá. Es un desconocimiento soberano que tiene medidas de autodefensa nacional como la nacionalización de la banca, que son los bancos los que vehiculizaron la fuga, el monopolio estatal del comercio exterior, aumento inmediato de jubilaciones, de salario, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo para generar empleo. Bueno, un conjunto de medidas. ¿No? Estamos de acuerdo que no hay país del mundo que funcione bajo esas medidas. Bueno, con ese criterio estaríamos en el esclavismo, porque no hay país del mundo, claro, pero con ese criterio nunca se hubiese cambiado nada. Nunca se hubiese cambiado nada. Se puede cambiar para mejor y se puede cambiar para peor. Gracias a ambos. Hacemos una pausa. Sí, nos hizo acordar, Hernán, tenemos bomba y tenemos la carta de los políticos. ¿Cuánto todavía? Dale, pausa y volvemos.
Bueno, y continuamos a dos voces. Tenemos las cartas de los políticos. Acá están, mirá. Parece una mesa de blackjack esto, ¿no? Pero no, son las cartas de los políticos. ¿Qué van a hacer los políticos? Mirá, vamos a ver cómo las movemos. Mirá, vamos así. Guzmán, ahí está. Está trabajando con el fondo, le están tirando cascotazos de todos lados. De la oposición lo escuchamos y del oficialismo dicen que les mintió a Cristina y a Máximo, a Massa también. Y está complicado. Es la primera vez que alguien que más o menos cierra un acuerdo con el fondo, que es racional, generalmente te fortaleces. No, acá en la Argentina está más débil que nunca. Vamos a ver a otra de... No, vamos a poner acá. Otra de las cartas, a ver. Esta. Uy, Alberto, mira. Alberto Fernández, confiadísimo en la reunión que va a tener con Cristina de que va a poder lograr que la Cámpora acompañe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice que la conversación que tuvo desde China fue buena con Cristina. Ahora, mirá que tan mal están que el presidente con la vice tiene una comunicación y lo anuncian como si fuera un encuentro, no sé, Biden-Putin más o menos, ¿no? A ver, vamos acá primero. A ver, uy, ella, Cristina, ahí está. Está en una encerrona, sabe que si no hay acuerdo con el fondo, el dólar se puede ir al infinito y, bueno, complicarse todo. A su vez, nadie cree que ella no estuvo de acuerdo con la decisión de Máximo Kirchner. Ella dice, no, yo no estuve de acuerdo, dijeron trascender. Nadie lo cree. Ahí está. A ver, vamos a... bueno, Máximo. También está en una encerrona, porque si el bloque en forma mayoritaria aprueba el proyecto, queda pedaleando en el aire. Y si, como dicen, tiene 30 legisladores que no lo van a acompañar, y puede ser responsable de un default. Así que está complicado, Máximo. A ver, vamos acá, vamos a ir por orden, hacemos más rápido. Sergio Massa. Hoy se reunió con el Consejo Agroindustrial y dijo, el acuerdo sale, está juntando los porotos y dice que va a haber mayoría y que el acuerdo con el fondo se aprueba en el FMI, en el Congreso, ¿no? El acuerdo con el FMI. Guado de Pedro, otro que dice... No estuve de acuerdo con Máximo, lo respeto, pero no estuve de acuerdo. Estoy trabajando para la unidad. Tienen que laburar para la unidad en el frente de todos. Están gobernando, hay que ser responsable. Se manifiesta como una persona, bueno, que está cerca. Le dijeron que se iba a ir del Ministerio del Interior. Ahora dicen que no, se queda. Tuvo una acción del albertismo que no tuvo ninguna acción, ¿no? Y a ver, la última... Bueno, este es el pobre, Miguel Pese. No tiene... ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? No. ¿Dónde hay un dólar? Miguel Pese. Y está piloteándola. Es el piloto ahí, está tratando, mete trabas y tratar de llegar a que el 20 de marzo haya un acuerdo y poder zafar, reforzar las reservas. Ahí están las cartas de los políticos. Hacemos una pausa y volvemos. Va a haber bomba, che. Sí, vuelve la bomba. Dale, vamos. Pedido del público, vuelve, explotó la bomba. Denuncia penal contra el ministro de Trabajo, Moroni, porque lo está acusando que está maniobrando, ahogando a un gremio para quedarse con el gremio. Y nada menos que el gremio del campo, la UACRE, la UATRE. No le reconocen una asamblea, no le reconocen las autoridades, entonces la UATRE no puede firmar cheques. Tiene depositados 5.000 millones de dólares del Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Nación no se lo puede devolver, no puede poner un plazo fijo. Gran enfrentamiento. La que hizo la UATRE lo denunció penalmente, porque dice que está todo sujeto a derecho, que esto está recontra confirmado y que hay un interés del Ministerio de Trabajo de cómo intervenir el gremio. ¿Por qué? Porque las nuevas autoridades del gremio
anularon un contrato de una compañía de seguro, un contrato que tiene que ver con seguros de vida. Bueno, es un escándalo total. ¿Y quién está a favor de la nueva conducción de la UATRE? ¿Se acuerdan que estaba Momo Venegas, que falleció hace un tiempo, que acompañó a Mauricio Macri? Bueno, esta nueva conducción es peronista, tiene el apoyo de Pablo Moyano, tiene el apoyo del ministro Domínguez, complicado con el ministro de Trabajo. Un verdadero escándalo que explota acá en A Dos Voces. Y con la bomba nos estamos yendo a Dos Voces todo el verano. Vivo, total, furioso, con toda la actividad, con toda la información, con todas las voces. Estuvo Edgardo, le agradezco muchísimo. Y ahora seguimos durante todo febrero. Nos reencontramos el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos.